Un carpintero olvidado recibe la visita más inesperada de su vida. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana cuando Arturo Mendoza abrió los ojos en su pequeño cuarto de la colonia Guerrero, en pleno corazón de Ciudad de México. A sus 52 años, el cuerpo ya no respondía con la misma energía de antaño, pero sus manos, curtidas por 34 años trabajando la madera, seguían siendo tan hábiles como siempre. Se levantó despacio, sintiendo el crujido de sus rodillas, y caminó hasta el lavabo para enjuagarse la cara con agua fría. El espejo le devolvió la imagen de un hombre de pelo canoso, arrugas profundas alrededor de los ojos y una barba de 3 días que ya no se molestaba en afeitar todos los días. Su pequeño taller, que ocupaba la planta baja de la misma vecindad donde rentaba su cuarto, era su mundo entero desde hacía 15 años, después de que la carpintería donde trabajaba cerrara definitivamente. Arturo había logrado establecerse como carpintero independiente, pero los últimos años habían sido especialmente duros. Los muebles de fabricación china inundaban el mercado con precios que él no podía competir, y cada vez menos gente valoraba el trabajo artesanal que requería semanas de dedicación. Sus ingresos apenas le alcanzaban para la renta, la comida básica y mantener sus herramientas en condiciones aceptables. Pero Arturo nunca había considerado abandonar su oficio. La carpintería no era solo su trabajo, era su identidad, su arte, su manera de dejar huella en el mundo. Antes de continuar la historia, por favor, ajude al canal, se inscribiendo y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Arturo bajó las escaleras de la vecindad, cargando su termo con café negro y su bolsa con 3 tacos de frijol que había preparado la noche anterior. El taller olía a madera de pino y barniz, un aroma que para él era más reconfortante que cualquier perfume caro. Las paredes estaban cubiertas con herramientas que había coleccionado durante décadas. Serruchos de diferentes tamaños y dientes, formones afilados como navajas de cirujano, cepillos de carpintero que había heredado de su maestro don Jacinto, escuadras que nunca mentían, y su sierra de calar eléctrica que había comprado de segunda mano hacía 20 años, pero que mantenía funcionando como nueva. En el centro del taller descansaba su mesa de trabajo, una superficie de madera maciza, manchada por años de cola, barniz y sudor, marcada con las cicatrices de miles de cortes y lijados. Era su altar, el lugar donde creaba piezas que sabía que durarían generaciones. Esa mañana tenía pendiente terminar una cómoda de cedro rojo para la señora Pacheco, una clienta que le había sido fiel durante años, a pesar de que ahora le costaba más trabajo conseguir encargos. El mueble estaba prácticamente terminado, solo faltaban los últimos detalles de lijado fino y la aplicación de la última capa de barniz. Arturo encendió su radio portátil, sintonizó su estación favorita de música ranchera y se puso a trabajar con la concentración de un monje en meditación. Sus manos se movían con precisión milimétrica, pasando la lija de grano 320 sobre la superficie del cedro hasta que la madera quedaba tan suave como la piel de un bebé. No había prisa en sus movimientos. Cada pasada de lija tenía un propósito. Cada inspección visual buscaba la perfección absoluta. Alrededor de las 10 de la mañana, mientras Arturo aplicaba meticulosamente la última capa de barniz con una brocha de cerdas naturales, escuchó que alguien tocaba a la puerta metálica del taller. Era inusual recibir visitas a esa hora, especialmente sin cita previa. Dejó la brocha cuidadosamente sobre un trapo limpio y caminó hacia la entrada, secándose las manos en su delantal de trabajo que había visto mejores días, pero que mantenía limpio y remendado con esmero. Cuando abrió la puerta,
se encontró frente a una mujer de aproximadamente 45 años, elegantemente vestida con un traje sastre color azul marino que claramente no había comprado en el tianguis de Tepito. Su cabello castaño estaba peinado en un recogido profesional. Llevaba zapatos de tacón que brillaban bajo el sol de la mañana. Y en su muñeca izquierda lucía un reloj que probablemente costaba más que todo lo que Arturo había ganado en el último año. Pero lo que más llamó la atención del carpintero fueron sus ojos. Tenían una expresión de búsqueda intensa, como si hubiera estado buscando algo durante mucho tiempo y finalmente lo hubiera encontrado. «¿Don Arturo Mendoza?», preguntó la mujer con una voz suave pero firme, con el acento pulido de alguien que había recibido educación privada. Arturo asintió, limpiándose las manos otra vez en el delantal por puro nerviosismo. «Sí, soy yo, señorita. ¿En qué puedo servirle?». La mujer sonrió, pero había algo en esa sonrisa que Arturo no pudo descifrar inmediatamente. No era la sonrisa de alguien que venía a encargar un mueble, era algo diferente, algo que transmitía una mezcla de nostalgia, emoción contenida y quizás un poco de incertidumbre. «Don Arturo, mi nombre es Patricia Villalobos. Sé que han pasado muchos años y probablemente no me recuerde, pero yo jamás lo he olvidado». Arturo frunció el ceño, tratando de ubicar ese nombre en su memoria. Patricia Villalobos. El apellido le sonaba vagamente familiar, pero no lograba conectarlo con ningún rostro específico de su pasado. La mujer pareció notar su confusión y continuó. «Hace 20 años, usted hizo una silla especial para mi padre. Una silla de respaldo alto en madera de nogal americano, con incrustaciones de caoba en los brazos y un tallado personalizado en el respaldo con el escudo de armas de mi familia». Los ojos de Arturo se iluminaron con el reconocimiento. Claro que recordaba esa silla. Había sido uno de los trabajos más complejos y hermosos que había hecho en toda su carrera. Le había tomado casi 3 meses completarla, trabajando en cada detalle con una obsesión que rayaba en lo religioso. «¿La silla para don Esteban Villalobos?», preguntó Arturo, y su voz se quebró ligeramente al pronunciar ese nombre. «¿Cómo está su padre? Fue uno de los clientes más amables que he tenido». La expresión de Patricia cambió, y sus ojos se llenaron de lágrimas que se esforzó por contener. «Mi padre falleció hace 6 meses, don Arturo. Cáncer de páncreas. Fue muy rápido al final». Arturo sintió una punzada de dolor en el pecho. Don Esteban había sido más que un cliente. Había sido uno de esos seres humanos excepcionales que tratan a todos con el mismo respeto, sin importar su posición social o económica. «Lo siento mucho, señorita Patricia. Su padre era un gran hombre». «Por eso estoy aquí», dijo Patricia, secándose discretamente una lágrima con un pañuelo de seda. «Durante sus últimos días, cuando ya sabíamos que no había nada más que hacer, mi padre pasaba horas sentado en esa silla que usted hizo. Decía que era la más cómoda que había tenido en su vida, pero más que eso, decía que podía sentir el amor y el cuidado con que había sido hecha, que cada vez que se sentaba en ella, podía sentir las manos del artesano que la había creado». Arturo no supo qué decir. En 34 años de carpintería había hecho cientos, quizás miles de piezas, pero rara vez recibía retroalimentación tan profunda sobre su trabajo. La mayoría de los clientes simplemente pagaban y se llevaban los muebles, y eso era todo. «En sus últimos días», continuó Patricia, «mi padre me hizo prometer algo. Me hizo prometer que cuando él ya no estuviera, yo vendría a buscarlo a usted personalmente para agradecerle. No por teléfono, no por carta, sino cara a cara. Me dijo que usted merecía saber que su trabajo había traído consuelo y alegría a alguien durante 20 años, y especialmente durante los días más difíciles al final».
Arturo sintió un nudo en la garganta. Había momentos en los últimos años, especialmente cuando los encargos escaseaban y apenas podía pagar la renta, en que se había preguntado si todo su esfuerzo valía la pena, si alguien realmente apreciaba el nivel de dedicación que él ponía en cada pieza. Y ahora, 20 años después, llegaba esta mujer a decirle que su trabajo había significado algo profundo para alguien. «No sabe cuánto significa para mí escuchar eso, señorita Patricia», dijo finalmente Arturo, y su voz sonó más ronca de lo que pretendía. Su padre siempre fue muy generoso con sus palabras, pero esto es más de lo que jamás esperé. Patricia asintió y abrió la elegante bolsa de piel que llevaba. «Don Arturo, hay algo más. Cuando mi padre murió, dejó un testamento muy detallado. Era un hombre meticuloso hasta el final. Sacó un sobre de manila sellado y se lo entregó a Arturo. «Esto es para usted. Mi padre me hizo jurar que se lo entregaría personalmente cuando viniera a agradecerle». Arturo tomó el sobre con manos temblorosas, sin entender completamente qué estaba pasando. «¿Su padre me dejó algo? Pero no tiene sentido. Yo solo hice mi trabajo». Patricia sonrió con calidez. «Para usted era solo su trabajo, don Arturo. Para mi padre era mucho más que eso. Ábralo, por favor. Él quería que lo leyera en mi presencia». Con dedos torpes por la emoción y la confusión, Arturo rompió el sello del sobre y extrajo varios documentos. El primero era una carta escrita a mano, con la letra elegante y ligeramente temblorosa de don Esteban. Arturo comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose en varias ocasiones. «Estimado maestro Arturo Mendoza, si está leyendo esta carta, significa que yo ya no estoy en este mundo, pero mi gratitud hacia usted trasciende la muerte. Hace 20 años, cuando mi empresa de importación y exportación acababa de despegar y yo estaba construyendo la casa de mis sueños, le encargué a usted una silla. No cualquier silla, sino una pieza que representara el legado que quería dejar a mi familia. Usted pudo haberme vendido cualquier cosa, pudo haber hecho un trabajo rápido y cobrado bien, pero no lo hizo. Invirtió 3 meses de su vida en crear una obra maestra. Yo lo visitaba en su taller cada semana para ver el progreso, y cada vez me maravillaba más con su dedicación. Recuerdo que una vez le pregunté por qué se tomaba tanto tiempo en detalles que nadie vería, como el lijado perfecto de las partes internas de los brazos. Usted me respondió algo que nunca he olvidado. «Don Esteban, Dios ve cada detalle y yo también. No puedo entregarle algo que no esté hecho con todo mi corazón, porque cada pieza que hago lleva mi nombre para siempre, aunque nadie más lo sepa». Esas palabras me enseñaron más sobre integridad y excelencia que todos los libros de negocios que había leído. Durante 20 años, esa silla ha sido mi lugar favorito en el mundo. Cerré negocios de millones de dólares sentado en ella. Tomé las decisiones más importantes de mi vida en ella. Abracé a mis nietos por primera vez mientras estaba sentado en ella. Y cuando supe que me quedaban pocos meses de vida, elegí pasar mis últimas horas conscientes en esa silla, rodeado de mi familia, sostenido por la madera que usted trabajó con tanto amor. Por eso le dejo este regalo, no como pago por la silla, eso ya se lo pagué hace 20 años, sino como reconocimiento a un artista que nunca supo cuánto impactó mi vida. Maestro Mendoza, usted me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la calidad del trabajo que uno hace y en la integridad con que uno vive. Espero que este gesto le ayude en su vejez y que sepa que su arte trascendió más allá de lo que jamás imaginó. Con todo mi respeto y gratitud eterna, Esteban Villalobos Romero. Arturo tuvo que detenerse porque las lágrimas hacían imposible seguir leyendo. Patricia también lloraba abiertamente ahora, sin intentar ocultar su emoción. «Don Arturo, hay más documentos en el sobre.
Mi padre le dejó algo más concreto que palabras. Con manos aún más temblorosas, Arturo examinó los otros documentos. Había un certificado de propiedad de un terreno en la colonia del Valle, uno de los barrios de clase media alta de Ciudad de México. El terreno medía 300 metros cuadrados y estaba valuado en aproximadamente 3 millones de pesos. Pero eso no era todo. También había un documento que especificaba la transferencia de 500,000 pesos en una cuenta bancaria a nombre de Arturo Mendoza, destinados específicamente para equipamiento y operación de taller de carpintería. Y finalmente, había otro documento que establecía una beca perpetua de 50,000 pesos anuales para maestros carpinteros que demuestren excelencia artesanal y compromiso con la preservación de oficios tradicionales mexicanos, a ser administrada por Arturo mientras viviera. «Esto no puede ser real», murmuró Arturo sintiéndose mareado. «Esto es demasiado, yo no merezco». Patricia lo interrumpió gentilmente pero con firmeza. «Don Arturo, mi padre era un hombre que había construido un imperio empresarial desde cero. Empezó vendiendo artesanías en el mercado de la Ciudadela y terminó siendo uno de los importadores más exitosos de México. Cuando murió, su fortuna se calculaba en cientos de millones de pesos. Lo que le está dejando a usted es significativo para su vida, pero para mi padre era una forma de decir gracias por algo que el dinero no podía comprar, la satisfacción de haber conocido a un verdadero artista». Arturo se dejó caer sobre un banco de trabajo cercano, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. Toda su vida había trabajado duro, había mantenido sus estándares incluso cuando significaba ganar menos dinero, había rechazado trabajos que no podía hacer con excelencia. Y durante años se había preguntado si alguien realmente valoraba esa dedicación. Ahora, 2 décadas después de hacer una silla, descubría que sí, que alguien había valorado no solo el resultado, sino el espíritu con que había sido hecho. «Mi padre me pidió que le dijera algo más», continuó Patricia, acercándose a Arturo y poniendo una mano suave sobre su hombro. «Me pidió que le dijera que no vea esto como caridad ni como pago atrasado. Esto es un reconocimiento de maestro artista a maestro artista. Mi padre siempre se consideró un artista de los negocios, y usted es un artista de la madera. Esto es un artista honrando a otro artista». Arturo se secó las lágrimas con el dorso de su mano áspera. «Señorita Patricia, yo no sé cómo agradecer esto. No tengo palabras suficientes». Patricia sonrió, y esta vez su sonrisa era completamente cálida y sin rastro de tristeza. «No tiene que agradecer nada, don Arturo. Solo tiene que seguir haciendo lo que ha hecho toda su vida. Crear piezas hermosas con integridad y amor. Y si puede, use estos recursos para ayudar a otros artesanos a hacer lo mismo. Ese era el deseo de mi padre». Durante los siguientes minutos, Patricia le explicó todos los detalles prácticos. El terreno en la colonia del Valle ya estaba completamente pagado, y a su nombre solo faltaban algunos trámites burocráticos que el abogado de la familia Villalobos ayudaría a completar. El dinero en la cuenta bancaria ya estaba disponible para su uso inmediato. Y la beca anual sería administrada a través de una fundación que la familia Villalobos había establecido. Pero Arturo tendría completa autonomía para decidir quién la merecía cada año. «Don Arturo, hay algo más que quiero decirle», agregó Patricia antes de despedirse. «Yo seguí los pasos de mi padre en los negocios. Ahora dirijo la empresa que él fundó y hemos crecido incluso más en los últimos años. Pero a veces, cuando las cosas se ponen difíciles o cuando tengo que tomar decisiones difíciles, voy al estudio de mi padre, donde está esa silla.
Me siento en ella y recuerdo lo que él me enseñó sobre integridad y excelencia. Y eso me hace pensar en usted, en el carpintero que hizo cada detalle perfecto aunque nadie lo fuera a notar. Eso me inspira a ser mejor empresaria y mejor persona. Después de que Patricia se marchó, dejándole todos los documentos y su tarjeta personal con una invitación abierta a visitarla cuando quisiera, Arturo se quedó solo en su taller durante horas, tratando de asimilar lo que había sucedido. Miró alrededor del pequeño espacio que había sido su mundo durante tantos años. Las paredes manchadas, el techo con goteras que reparaba cada temporada de lluvias, las herramientas viejas pero bien mantenidas. Todo eso estaba a punto de cambiar, pero lo más importante era que ahora sabía, con certeza absoluta, que su trabajo había importado. Esa noche, Arturo no pudo dormir. Su mente volaba entre el pasado y el futuro. Recordaba claramente el día que don Esteban Villalobos había entrado a su taller 20 años atrás. Era un hombre de unos 40 años entonces, exitoso pero sin arrogancia, elegante pero sin ostentación. Había llegado con un encargo específico. Quería una silla que fuera digna de ser heredada por generaciones. No le importaba cuánto tiempo tomara ni cuánto costara, solo quería que fuera perfecta. Arturo había aceptado el desafío con una mezcla de emoción y terror. Era el tipo de proyecto que cualquier carpintero soñaba, pero que también aterrorizaba por el nivel de responsabilidad que implicaba. Pasó 2 semanas completas solo diseñando la silla, haciendo bocetos tras bocetos hasta encontrar las proporciones perfectas. Luego vino la selección de la madera. Recorrió 5 aserraderos diferentes hasta encontrar el nogal americano perfecto, con la veta que imaginaba y sin ningún defecto visible. Las incrustaciones de caoba las había hecho él mismo, cortando cada pieza con precisión microscópica para que encajaran sin el menor gap. Pero lo que más tiempo le había tomado era el tallado del escudo de armas en el respaldo. Don Esteban le había mostrado un diseño antiguo que databa de sus ancestros españoles. Un águila con las alas extendidas, una corona sobre su cabeza y un lema en latín que decía «Per aspera ad astra», a través de las dificultades hacia las estrellas. Arturo había practicado ese tallado en docenas de piezas de madera de desecho antes de atreverse a tocarlo en la pieza final. Cada pluma del águila, cada detalle de la corona, cada letra del lema, había sido tallada con un cuchillo de precisión que él mismo afilaba cada día. Le había tomado 3 semanas solo completar el tallado. Y ahora, 20 años después, descubría que esa silla había significado tanto para alguien que había querido asegurarse de que él, el carpintero, supiera que su trabajo había trascendido la mera transacción comercial. Arturo se sentó en su vieja cama, mirando los documentos que Patricia le había dejado, y comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo mucho más complejo: validación, gratitud, esperanza, y quizás también algo de dolor por todos los años que había dudado del valor de su trabajo. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Arturo visitó el terreno en la colonia del Valle y quedó asombrado de lo que don Esteban le había dejado. Era una esquina perfecta, con excelente acceso, servicios completos y el tamaño ideal para construir un taller profesional con espacio de exhibición. La ubicación también era estratégica, cerca de colonias de clase media y alta, donde vivían clientes que podían pagar por carpintería de calidad. Con la ayuda del abogado de la familia Villalobos, Arturo completó todos los trámites de propiedad en menos de un mes. El dinero destinado al equipamiento del taller estaba disponible, pero Arturo decidió no gastarlo precipitadamente. Pasó semanas investigando, visitando ferreterías especializadas, hablando con otros carpinteros sobre qué maquinaria valía la pena.
No quería desperdiciar ni un peso del legado de don Esteban. Mientras tanto, la noticia de su herencia comenzó a circular en el pequeño mundo de carpinteros y artesanos de la Ciudad de México. Algunos reaccionaron con genuina alegría, otros con envidia mal disimulada. Pero Arturo no prestó atención a los chismes, estaba demasiado ocupado planificando el futuro. Decidió que el nuevo taller no sería solo un espacio para su propio trabajo, sería un lugar donde otros carpinteros talentosos pudieran aprender, experimentar y crecer profesionalmente. Diseñó el espacio para incluir áreas de trabajo individual, una sección de herramientas compartidas de alta calidad, un salón de clases pequeño para workshops y una galería para exhibir piezas terminadas. La construcción del taller tomó 6 meses. Arturo contrató a un arquitecto especializado en espacios industriales, pero él mismo supervisó cada detalle de la construcción. Insistió en usar madera para muchos elementos estructurales, donde normalmente se usaría metal o concreto. Quería que el edificio mismo fuera un homenaje a su oficio. Durante la construcción, Arturo también comenzó a pensar en cómo manejar la beca anual que don Esteban había establecido. 50,000 pesos al año no era una fortuna, pero para un carpintero luchando por establecerse, podía marcar la diferencia entre rendirse o continuar. Decidió que no la otorgaría basándose en solicitudes formales o portafolios pulidos, sino que saldría a buscar personalmente a carpinteros talentosos que necesitaran apoyo. Su primera búsqueda lo llevó de regreso a la colonia Guerrero, donde había trabajado durante tantos años. Visitó talleres pequeños, habló con carpinteros viejos que conocía, preguntó por artesanos jóvenes con talento. Fue así como encontró a Miguel Ángel Soto, un carpintero de 28 años que trabajaba en condiciones precarias en un taller improvisado debajo de una escalera en una vecindad. Miguel Ángel tenía un talento natural extraordinario, pero carecía de herramientas básicas y capital para materiales de calidad. Arturo lo visitó varias veces, observando su trabajo, hablando con él sobre técnicas y filosofía de la carpintería. Le recordaba mucho a sí mismo 20 años atrás, talentoso, dedicado, pero atrapado por circunstancias económicas que no le permitían desarrollar su potencial completo. Finalmente, un viernes por la tarde, Arturo le hizo una oferta a Miguel Ángel. «Mira, Miguel, te voy a decir algo importante. Acabo de abrir un taller nuevo en la del Valle y tengo espacio para carpinteros talentosos que quieran trabajar con estándares altos. No te puedo ofrecer un sueldo fijo porque todavía estamos empezando, pero te puedo ofrecer acceso a herramientas de primera calidad, espacio de trabajo sin rentas por el primer año y ayuda con materiales para tus proyectos. A cambio, solo te pido que trabajes con la misma dedicación que veo que ya tienes y que cuando estés en posición de ayudar a alguien más, lo hagas». Miguel Ángel no lo podía creer. Era exactamente el tipo de oportunidad que había estado buscando, pero que parecía imposible sin conexiones o capital. «Don Arturo, ¿por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce bien». Arturo sonrió con esa sonrisa que ahora incluía no solo experiencia, sino también sabiduría ganada con dolor. «Porque hace 20 años hice una silla para un hombre bueno, y ese hombre cambió mi vida 20 años después. Ahora me toca a mí cambiar la vida de alguien más. Así es como funciona esto, Miguel. El talento se pasa adelante, la generosidad se paga adelante». Miguel Ángel fue el primero de 5 carpinteros jóvenes que Arturo reclutó durante los siguientes meses. También convenció a 2 carpinteros veteranos, amigos de sus años en la Guerrero, para que se unieran al taller como maestros que pudieran enseñar técnicas tradicionales. El grupo era diverso en edad y experiencia, pero todos compartían algo fundamental: un compromiso genuino con la excelencia artesanal. El taller
Mendoza y Asociados. Abrió oficialmente en una fría mañana de noviembre, casi exactamente un año después de la visita de Patricia Villalobos. La inauguración fue sencilla pero significativa. Arturo invitó a Patricia, quien vino acompañada de su familia. También invitó a todos los carpinteros y artesanos que conocía de sus años en la industria. No hubo discursos pomposos ni ceremonias elaboradas, solo una bendición rápida del padre de la iglesia local, café y pan dulce para todos, y luego una demostración de las capacidades del nuevo taller. Patricia quedó impresionada por lo que Arturo había logrado en un año. No solo había construido un espacio de trabajo excepcional, había creado una comunidad. Don Arturo, mi padre estaría tan orgulloso de ver esto. Esto es exactamente lo que él esperaba que usted hiciera. No solo mejorar su propia vida, sino crear oportunidades para otros. Arturo asintió, emocionado. Su padre me enseñó que el verdadero éxito no se mide por lo que uno acumula, sino por lo que uno construye, que permanece después de uno. Estoy tratando de construir algo que dure más que yo. Los primeros meses del nuevo taller fueron de ajuste y aprendizaje. Arturo descubrió que administrar un taller colectivo era muy diferente a trabajar solo. Había conflictos de personalidad, desacuerdos sobre técnicas, problemas de coordinación. Pero también había momentos mágicos cuando dos carpinteros colaboraban en una pieza compleja y el resultado era mejor que lo que cualquiera hubiera podido hacer solo. Miguel Ángel floreció en el nuevo ambiente. Con acceso a herramientas de calidad y libertad para experimentar, comenzó a desarrollar un estilo distintivo que combinaba técnicas tradicionales mexicanas con diseños contemporáneos. Sus piezas empezaron a llamar la atención, primero de compradores locales, luego de galerías de arte que comenzaron a ver la carpintería fina como una forma de arte coyectable. Arturo observaba con orgullo paternal cómo Miguel Ángel crecía como artesano. Le recordaba constantemente lo que él mismo había aprendido a lo largo de los años, que la técnica era importante, pero que la integridad era esencial, que la velocidad nunca debía comprometer la calidad, que cada pieza llevaba el nombre del creador para siempre, aunque nadie más lo supiera. Un año después de abrir el taller, llegó el momento de otorgar la primera beca anual establecida por don Esteban. Arturo había estado buscando al recipiente correcto durante meses, y finalmente lo había encontrado. Una carpintera llamada Rosa María Gutiérrez, de 42 años, madre soltera de 3 hijos, que trabajaba turnos dobles en una fábrica de muebles masivos durante el día y trataba de desarrollar sus propias piezas artesanales por las noches y fines de semana. Su trabajo era extraordinario, especialmente sus tallados en madera de mezquite que incorporaban motivos indígenas zapotecas de su Oaxaca natal. Pero le faltaban recursos para materiales de calidad y para dedicar más tiempo a su arte. Arturo la visitó en su pequeño taller improvisado en la azotea de su edificio en la colonia Doctores. El espacio era minúsculo, apenas 3 metros cuadrados, bajo un techo de lámina que debía convertirse en un horno en verano y una nevera en invierno. Pero ahí, en medio de herramientas viejas y piezas de madera rescatadas, Rosa María creaba obras que dejaban sin aliento. Arturo pasó 2 horas hablando con ella sobre su trabajo, su vida, sus sueños. Descubrió que su sueño era poder dejar su trabajo en la fábrica y dedicarse completamente a la carpintería artesanal, pero que el salario de la fábrica era lo único que mantenía a flote a su familia. Rosa María, le dijo Arturo finalmente, quiero ofrecerte algo. Es una beca anual de 50,000 pesos para apoyar tu trabajo artesanal. No es un préstamo, no tienes que devolverlo. La única condición es que uses el dinero para desarrollar tu talento y que cuando estés en posición de hacerlo,
ayudes a alguien más. Rosa María lo miró con los ojos muy abiertos, incrédula. Don Arturo, ¿esto es en serio? ¿No es una broma? Arturo sacó el documento oficial de la beca ya preparado con su nombre. Es completamente en serio. Hay un hombre que ya no está con nosotros, pero que creyó en recompensar la excelencia artesanal. Yo estoy aquí para continuar su legado, y tú eres exactamente el tipo de artesana que él habría querido apoyar. Rosa María comenzó a llorar, y Arturo entendió perfectamente esas lágrimas. Eran las mismas lágrimas que él había derramado cuando Patricia le había entregado el sobre de su padre. Eran lágrimas de validación, de esperanza, de gratitud abrumadora por ser vista y valorada, cuando uno había empezado a creer que nadie notaba el esfuerzo. Con el apoyo de la beca, Rosa María pudo reducir sus horas en la fábrica a medio tiempo y dedicar más energía a su carpintería artesanal. Sus piezas comenzaron a aparecer en ferias de artesanías de alta gama, y pronto tuvo una lista de espera de clientes dispuestos a pagar precios justos por su trabajo. Pero más importante, Rosa María comenzó a enseñar tallado en madera a mujeres de su comunidad, especialmente a madres solteras como ella, transmitiéndoles no solo técnicas, sino también la confianza de que podían crear valor con sus propias manos. Mientras tanto, el taller de Arturo se había convertido en una pequeña leyenda en el mundo de la carpintería mexicana. No era el más grande ni el que facturaba más dinero, pero tenía una reputación de calidad y de integridad que atraía a clientes dispuestos a esperar meses por una pieza de Mendoza en Asociados. Más importante, se había convertido en un lugar donde carpinteros de toda la ciudad venían a aprender, compartir técnicas y conectarse con una comunidad que valoraba la artesanía por encima del dinero rápido. Arturo estableció una tradición en el taller. Cada viernes por la tarde, después de que terminaba el trabajo de la semana, todos los carpinteros se reunían para compartir algo que habían aprendido esa semana. Podía ser una nueva técnica, una solución ingeniosa a un problema, o simplemente una reflexión sobre el oficio. Estas reuniones se convirtieron en el corazón del taller, el momento en que dejaban de ser individuos trabajando en el mismo espacio y se convertían en una verdadera comunidad de artesanos. Patricia Villalobos se convirtió en una visitante regular del taller. Al principio venía a supervisar cómo se usaba el legado de su padre, pero pronto se dio cuenta de que Arturo no necesitaba supervisión. Él entendía perfectamente el espíritu de lo que don Esteban había querido lograr. En vez de eso, Patricia comenzó a venir porque genuinamente disfrutaba estar en el taller, observando a los artesanos trabajar, escuchando las historias, sintiendo la conexión con su padre a través de la obra que su generosidad había hecho posible. Un día, 2 años después de su primera visita, Patricia llegó al taller con una propuesta. Don Arturo, he estado pensando en algo. Mi empresa importa muebles y artículos de decoración de todo el mundo, pero casi nunca vendemos piezas mexicanas de alta calidad. Siempre pensé que era porque no había suficiente oferta, pero ahora me doy cuenta de que sí hay artesanos increíbles en México. Simplemente no tienen acceso a los mercados correctos. Arturo la escuchaba con interés creciente. Patricia continuó. Quiero proponerle una colaboración. Mi empresa podría convertirse en distribuidora de las piezas de su taller y de otros artesanos que usted recomiende. Nosotros nos encargamos de la parte comercial, marketing, ventas, distribución. Ustedes se encargan de lo que mejor hacen, crear piezas excepcionales. Los precios serían justos tanto para ustedes como para nosotros, y las piezas se venderían bajo la marca individual de cada artesano, no como productos genéricos. Era exactamente el tipo de oportunidad que Arturo había estado buscando sin saber cómo articularla.
El taller producía piezas hermosas, pero conseguir clientes era un desafío constante. Tener acceso a la red de distribución de una empresa establecida cambiaría todo. Patricia, eso sería extraordinario, pero tengo una condición. Los artesanos tienen que mantener control creativo completo. Nada de producciones en masa que comprometan la calidad. Cada pieza tiene que ser única, hecha a mano, con el estándar que su padre habría aprobado. Patricia sonrió. No esperaba menos de usted, don Arturo. Esos son exactamente los términos que mi padre habría insistido también. La colaboración entre Mendoza y Asociados y Villalobos Imports se formalizó 3 meses después. El impacto fue inmediato y dramático. Las piezas del taller comenzaron a aparecer en tiendas de diseño de lujo en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Los precios reflejaban finalmente el valor real del trabajo artesanal. Una mesa de comedor podía venderse por 100,000 pesos, una silla especial por 30,000, un escritorio elaborado por 200,000. Eran precios que los clientes correctos estaban dispuestos a pagar por piezas únicas, hechas por maestros artesanos. Los carpinteros del taller vieron sus ingresos multiplicarse. Miguel Ángel, quien 3 años atrás trabajaba debajo de una escalera, ahora ganaba más en un mes de lo que antes ganaba en un año. Pero lo más satisfactorio para Arturo no era el dinero, sino ver cómo el talento finalmente recibía el reconocimiento y la compensación que merecía. Con el éxito del taller vino también más responsabilidad. Arturo se encontró pasando menos tiempo con las herramientas en la mano y más tiempo administrando, coordinando, planeando. Había momentos en que extrañaba la simplicidad de sus días en el pequeño taller de la Guerrero, cuando era solo él, su madera y sus herramientas. Pero entonces recordaba la carta de don Esteban. Recordaba que su trabajo había importado más allá de lo que imaginaba y entendía que esta nueva etapa de su vida también era importante. Una tarde de viernes, 5 años después de la visita de Patricia, Arturo estaba en su oficina del taller revisando diseños para un nuevo proyecto cuando su asistente le informó que tenía una visita inesperada. Dice que se llama Esteban Villalobos Jr., don Arturo. Arturo sintió una punzada en el pecho. Había escuchado de Patricia sobre su hermano menor, quien había vivido en Europa durante años estudiando y trabajando en el negocio familiar allá. Cuando Esteban Jr. entró a la oficina, Arturo vio inmediatamente el parecido con don Esteban. Tenía los mismos ojos inteligentes, la misma postura elegante pero sin arrogancia. Don Arturo Mendoza, dijo el joven de unos 35 años, extendiendo su mano. Es un honor finalmente conocer al hombre que mi padre admiraba tanto. Se sentaron a hablar, y Esteban Jr. le contó que acababa de regresar permanentemente a México para encargarse de expandir las operaciones latinoamericanas de Villalobos Imports. Mi padre me habló muchas veces sobre usted en sus últimos meses, don Arturo. Me contó la historia de la silla, me explicó por qué había decidido dejarle ese legado. Al principio, siendo honesto, no entendí completamente. Pensé que era quizás una exageración de un hombre enfermo, una romanticización del pasado. Pero ahora que veo lo que usted ha construido con ese legado, entiendo perfectamente lo que mi padre vio en usted. Esteban Jr. sacó un portafolio y comenzó a mostrarle imágenes y planes. Don Arturo, quiero proponerle algo ambicioso. Queremos crear una línea completa de muebles de lujo diseñados y fabricados en México por maestros artesanos como usted y su equipo. No estoy hablando de unas cuantas piezas, sino de una colección completa que se vendería en nuestras tiendas en México, Estados Unidos, España y eventualmente Asia. Sería una colaboración a gran escala,
pero manteniendo los mismos principios de calidad y artesanía que han definido su trabajo. Arturo escuchaba con una mezcla de emoción y cautela. Era una oportunidad enorme, pero también un riesgo. Escalar la producción sin comprometer la calidad era el desafío que había hundido a muchos artesanos. Esteban, tu padre me enseñó algo importante, que la integridad no se negocia. Si hacemos esto, tiene que ser bajo términos que garanticen que cada pieza mantiene el estándar que merecería el nombre de tu padre. No me interesa producir muebles suficientemente buenos. O son excepcionales o no llevan mi nombre. Esteban Jr. sonrió. Era la misma sonrisa que su padre habría dado. No esperaba que dijera otra cosa, don Arturo. Por eso estoy aquí. Necesito socios que entiendan que la reputación de calidad toma décadas en construirse y solo días en destruirse. Pasaron las siguientes horas discutiendo detalles, estableciendo principios, diseñando una estructura que permitiera crecimiento sin sacrificar artesanía. Al final, acordaron un plan piloto, crear una colección de 20 piezas únicas que servirían como la fundación de la nueva línea. Si esas piezas cumplían con los estándares de ambas partes, entonces escalarían gradualmente. El proyecto tomó 2 años completos. Arturo involucró a todos los carpinteros de su taller, más a otros 5 maestros artesanos que había identificado en diferentes partes de México. Un especialista en tallado zapoteca de Oaxaca, una maestra en lacas tradicionales de Michoacán, un experto en incrustaciones de concha nácar de Baja California, un maestro en técnicas coloniales de Puebla y una artesana especializada en maderas tropicales de Chiapas. Cada pieza de la colección era una obra maestra que tomaba semanas o meses en completarse. Había una mesa de comedor de 12 puestos hecha en caoba dominicana con incrustaciones de ébano que formaban diseños inspirados en códices mexicas. Un escritorio ejecutivo en nogal mexicano con compartimentos secretos diseñados usando técnicas de carpintería japonesa. Un juego de sillas de comedor donde cada una tenía un tallado único representando una de las civilizaciones prehispánicas de México. Una biblioteca completa hecha en cedro rojo con un sistema de escalera retráctil que era en sí misma una obra de ingeniería en madera. Cuando la colección estuvo completa, Villalobos Imports organizó una exhibición especial en el Museo Franz Mayer de Ciudad de México, uno de los museos más importantes de artes decorativas del país. La inauguración fue un evento que atrajo a coleccionistas, diseñadores, arquitectos y periodistas especializados de todo el mundo. Las piezas estaban exhibidas como lo que eran, arte funcional de nivel museístico. Arturo caminaba entre las piezas, acompañado de Patricia y Esteban Jr., escuchando los comentarios de admiración de los visitantes. Un crítico de diseño europeo comentaba que no había visto carpintería de ese nivel fuera de talleres especializados en Escandinavia y Japón. Un coleccionista estadounidense ya estaba negociando la compra de 3 piezas. Una diseñadora mexicana famosa declaraba que esta colección demostraba que México podía competir con cualquier país en artesanía de lujo. Pero el momento que Arturo más atesoraría vino al final de la inauguración. Rosa María Gutiérrez, la carpintera a quien había otorgado la primera beca años atrás, se acercó a él con lágrimas en los ojos. Don Arturo, nunca imaginé que algo como esto fuera posible para gente como nosotros. Usted no solo cambió mi vida, cambió lo que yo creía que era posible para una carpintera mexicana. Junto a Rosa María estaban sus 3 hijos, ahora adolescentes, vestidos elegantemente para la ocasión. Ella los presentó con orgullo. Ellos ven lo que su madre puede lograr, don Arturo. Mi hija mayor ahora quiere estudiar diseño industrial.
Mi hijo del medio está aprendiendo carpintería conmigo y el menor dice que quiere ser arquitecto. Usted no solo me dio una beca, me dio de regreso mi dignidad y mis sueños. Arturo abrazó a Rosa María y en ese abrazo sintió que el círculo que don Esteban Villalobos había iniciado años atrás se había completado y se estaba expandiendo en direcciones que ninguno de ellos había imaginado. El legado de una silla hecha con amor se había convertido en el renacimiento de una tradición artesanal completa. Los años siguientes vieron el crecimiento exponencial de lo que ahora se llamaba Mendoza Villalobos Artesanía Mexicana de Lujo. La colaboración producía unas 50 piezas al año, cada una única, cada una hecha a mano por maestros artesanos, cada una vendida a coleccionistas dispuestos a pagar precios que finalmente reflejaban el valor real del trabajo artesanal. Los carpinteros involucrados ganaban bien, vivían dignamente y, lo más importante, se sentían valorados por su arte. Pero Arturo nunca olvidó que todo había comenzado con una silla hecha 20 años atrás. Cada año, en el aniversario de la visita de Patricia, organizaba una ceremonia pequeña en el taller donde se leía la carta de don Esteban en voz alta y se recordaba a todos los artesanos el porqué de lo que hacían, no solo para ganar dinero, sino para crear cosas que trascendieran, cosas que importaran, cosas hechas con tanta integridad que 20 años después alguien todavía recordara el amor con que fueron hechas. Arturo Mendoza tenía ahora 62 años. Su pelo era completamente blanco. Sus manos mostraban las cicatrices y callosidades de 44 años trabajando madera. Pero sus ojos brillaban con una satisfacción que el dinero no podía comprar. Había vivido para ver su trabajo no solo reconocido, sino usado como base para ayudar a docenas de otros artesanos a realizar sus sueños. Un domingo por la tarde, Arturo estaba solo en su oficina del taller, mirando por la ventana hacia el espacio donde tantas piezas hermosas habían sido creadas. En su escritorio estaba enmarcada la carta de don Esteban, y junto a ella una fotografía de aquella silla que había hecho 44 años atrás, la silla que había cambiado todo. Pensó en don Esteban, en cómo un hombre había tenido la visión y la generosidad de reconocer y recompensar la excelencia incluso décadas después del hecho. Pensó en Patricia y Esteban Jr., que habían honrado el legado de su padre, expandiéndolo en formas que él no habría imaginado. Pensó en Miguel Ángel, Rosa María y todos los otros artesanos cuyas vidas habían sido transformadas por la cadena de generosidad que don Esteban había iniciado. Y Arturo entendió algo profundo. La verdadera riqueza no se mide en pesos ni en propiedades. Se mide en vidas tocadas, en talento reconocido y cultivado, en el legado que uno deja no solo en objetos, sino en personas. Don Esteban había dejado su legado en Arturo. Arturo estaba dejando su legado en docenas de artesanos, y esos artesanos dejarían su legado en otros. Era un círculo virtuoso que se expandía infinitamente, todo iniciado por un hombre que había valorado una silla no solo por su belleza, sino por el espíritu con que había sido hecha. Esa tarde, Arturo tomó una decisión. Actualizaría su testamento para asegurar que el taller y la fundación de becas continuaran después de él, administrados por un comité de artesanos y miembros de la familia Villalobos. Su vida había sido transformada por el reconocimiento generoso de su trabajo. Él se aseguraría de que esa tradición de reconocer y recompensar la excelencia artesanal continuara generación tras generación. Porque al final, como le había enseñado don Esteban Villalobos sin saberlo, el verdadero propósito del éxito no era acumularlo para uno mismo, sino usarlo como plataforma para elevar a otros.
Y esa era la lección más valiosa que un maestro carpintero podía aprender, que así como una pieza de madera bien trabajada puede durar siglos, un acto de generosidad y reconocimiento puede trascender generaciones, transformando no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. La historia de Arturo Mendoza y la silla que hizo para don Esteban Villalobos se convirtió en leyenda en el mundo de la artesanía mexicana. No porque fuera una historia de riqueza súbita o de suerte extraordinaria, sino porque era una historia sobre algo más profundo y más importante, sobre el valor de hacer cada trabajo como si importara para siempre, sobre la importancia de reconocer y recompensar la excelencia donde quiera que se encuentre, y sobre el poder transformador de la generosidad que se paga adelante. Era, en esencia, una historia sobre la mejor manera de ser humano.